¿Sí? Por uno. ¿Los escuchas a ellos? Sí, sí. Ellos saben comer. Escucha, si por ahí no puedes abrir, si por ahí no puedes abrir los libros, no te desesperes, ¿no? Solamente sales un rato, me vienes a buscar y no apagues nada.
Mira, se borró la vaina esta. Hay un problema con esta unidad. ¿Pero para qué quieres entrar acá? No, no, así saqué solito. Con el USB y con Lexa tengo problema. No se borra el archivo, ¿no? No, Ah, comparte de una vez más bien. Comparte de una vez, ¿eh? ¿Quieren tocar un poquito? Su coronavirus. Antes la gente decía salud. Ahora mira lo que me hace, mira, me tiene así. Ah, la gente salud, ¿dónde está la ¿Ya vas a compartir todavía? participantes? Ahí está. Falta todavía. ¿Yo toco el quinto? No sé qué grado. Ah, no, el profe toca ahí. ¿Cuál madre? ¿Revisas?
Profesor, buenos días. Buenos días. A ver, muchachos, buenos días. Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos Buenos días. días, Buenos maestro. días. Buenos días. Acá desde el dispositivo del profesor Herbert que nos ha prestado porque tenemos problemas en un dispositivo, ¿ya? Entonces, vamos a tratar el día de hoy un tema que ya en el libro usted lo tiene, se llama la teoría de costos, ¿ya? Vamos a dar el soporte, obviamente, teórico, ¿no? Para tener la idea sobre la formación de costos en una empresa. Pero como va a ser costumbre siempre, antes de empezar la clase, ya vamos a evaluar, acá tenemos un registro, muchachos, ya, donde vamos a colocar como si fuera presencialmente la evaluación oral de ustedes que va a ser determinante para el promedio, ¿ya? Se va a considerar tanto la evaluación oral como la participación en clase, o sea, lo que ustedes de manera, digamos, voluntaria alzan la mano para yo darles acceso, ¿no? Y podemos responder algunas preguntas determinantes, ¿ya? A ver, ¿cuál fue el tema de la clase pasada? Fue la teoría del capital, ¿no es cierto? Sobre eso también dejamos la tarea. Ya saben, por favor, la tarea solamente yo reviso las que son enviadas los días jueves, ¿ya? De 5 de la tarde a 9 de la noche. Si la tarea la enviaste después de las 9 de la noche, ¿no? O antes de las 5 u otro día, esa tarea no es evaluada, ¿ya? Por favor, para podernos ordenar, ¿ya? Maestro. A ver, el alumno Carranza Cerdán, por favor, prende tu micro. Rodrigo Carranza. Profesor. ¿Ya? Buenos días. Buenos días. A ver, la semana pasada estudiamos lo que es la teoría del capital, la formación del capital y obviamente la clasificación, ¿no es cierto? El universo del capital. De las tres formas en que el capital se crea o se genera, yo quiero que tú me confíes una de ellas, ¿no? Dame una de las tres formas en que la sociedad, el ser humano puede generar capital para, ¿no? Digamos, usarlo como factor de producción. ¿Cómo? Una de las formas en que se puede generar capital. Hay tres formas, dijimos, ¿no? ¿Perdón? Trabajo. El trabajo, muy bien. Es decir, deja tu micro prendido, por favor, te voy a hacer otra pregunta. Es decir, la acción del hombre sobre la naturaleza, ¿no es cierto? Es uno de los factores que permiten, ¿verdad?, generar el capital. O sea, orientar la obtención de materia prima, ¿verdad? Ya está bien, apaga tu micro, gracias. Ahora. A ver, ¿quién es Cuno Villaverde Alexandra? Sí, maestro. A ver, hemos dicho que existen tres formas para clasificar el capital. Primero viene de acuerdo a la función, ¿no? Hay un capital que se llama productivo y hay un capital que se llama lucrativo. ¿Te acuerdas? Hay capital productivo y capital lucrativo. Yo te pongo un ejemplo. Si yo empleo, por ejemplo, madera para producir muebles, se trata de un capital productivo. Si compro la maquinaria para que ese carpintero pueda tornear, producir los muebles, hablamos de un capital productivo.
Dame un ejemplo de un capital que sea lucrativo. Por ejemplo, cuando compras una licuadora ¿Ya? para que se convierta en un bien capital y así se vea para una empresa. Sí, pero si la licuadora, por ejemplo, tú la empleas en un restaurante para vender la comida, vender los jugos, por ejemplo, ahí sería productivo, ¿no? Más bien, ¿cuándo sería lucrativo? Te voy a poner el ejemplo y tú lo vas a explicar. A ver, si tú pones, a ver, una cabina de videojuegos, ¿no? Alquilas a 5 soles, por ejemplo, un par de horas para que los muchachos jueguen. ¿Qué tipo de capital sería lucrativo? ¿Por qué sería lucrativo esa sala de videojuegos? Porque te otorga un capital, se convierte en un bien capital, Claro, se convierte, más que en un bien, se convierte en ingresos, ¿no? Se ingreso. convierte en beneficios para el dueño. Igual que si tu papá alquila, por ejemplo, un piso de la casa, se vuelve un capital lucrativo, porque solamente genera rentas Ingreso. al dueño, ¿no? Al propietario. Está bien, Gita, gracias. A ver, Arroyo, Yacer, ¿quién es? Ven tu micro, hijo. Hola, profe. Buenos días. Buenos días, profesor. A ver, Maestro. ya sabe cómo es la figura, ¿no? Dentro de la clasificación del capital, de acuerdo a la rotación, o sea, las veces que se utiliza, se habla de un capital fijo y se habla de un capital circulante, ¿no? Entonces, Ajá. yo te haría una pregunta. Por ejemplo, si tú tienes, digamos, una sala de cines, una cadena de cines, ¿no? La sala, la pantalla, las butacas, ¿qué tipo de capital sería? ¿Fijo o circulante? Si yo alquilo las butacas, Claro, o sea, la infraestructura del cine, ¿qué tipo de capital sería? capital fijo. Capital fijo, ya, pero el capital fijo tiene una característica, que con el tiempo se va desvalorizando, ¿no? Y te obliga a Ujú. reponerlo, ¿te acuerdas? Te obliga a Sí. invertir en nuevos equipos, pero que sustituyan al que se ha deteriorado. ¿Te acuerdas cómo se llama ese tipo de inversión? Un nombre. Inversión. Ya, pero tiene un nombrecito, Mm, empieza con la letra D. Te ayudo, ya más fácil no puede ser. Se llama mm, depreciación, ¿ya? Depreciación. Repasar, desvalorización también. tienes una base y tienes que profundizar esa base. Sí. Está bien, hijo, apaga tu micro. Ya. A ver, gracias, muy bien. ¿Quién es senador Rodolfo? Yo, ¿Está maestro. presente? Ahí Sí, está, maestro, Rodolfo presente. Jeremy, senador. Ya, muy bien, hijo, buenos días. Buenos días. Ya está. Te voy a hacer la pregunta respectiva. El capital circulante es el capital que solo se va a utilizar en un proceso de producción, ¿no? O sea, el Sí, capital circulante tiene digamos, la concepción de que todo su valor se transmite al producto elaborado. O sea, si tú, por ejemplo, produces chompas, ¿no? El costo de la lana se va a incorporar, ¿no es cierto?, al valor de la mercancía final. No así el valor de la máquina, porque la máquina con el tiempo tienes que reponerla. Entonces, ahí se habla de un capital circulante, ¿está bien? Bajo esa premisa, por ejemplo, en una panadería, a ver, la harina es un capital circulante. ¿Por qué? porque se usa para hacer el pan que ellos venden, Ya, pero ¿por qué se llama circulante? porque se acaba. Porque se consume inmediatamente, ¿verdad? Ya está, perfecto. Muy bien, entonces eso sería una de las formas en que el capital se divide. La última pregunta, también a la mayoría, pero traten siempre de responder de manera concreta, ¿ya? No, nunca digan no sé, porque sería como que la clase no es muy digerible, ¿ya? A ver, vamos a los muchachos a ver del local de Barranca, a ver. A ver, Stephanie Huertas, tu micro. Sí, profesor. Hola, ya nos conocemos contigo, ¿verdad? A ver, Stephanie, hay una forma de capital que lo define el socialismo, la teoría marxista, que consiste en denominar capital constante y capital variable, ¿no? Capital constante viene a ser el capital que necesita de la fuerza de trabajo para poder producir.
Y obviamente el variable sería la fuerza de trabajo. Pero esa fuerza de trabajo tiene una remuneración. ¿Te acuerdas cómo se llama esa remuneración? No. Ya, se llama salario. ¿Ya? Se llama salario. Ahora, el salario no siempre es igual al valor que el trabajador ha generado. Hay una parte que no se remunera. ¿Te acuerdas cómo se llama? Tiene un nombre. Se llama la plus. ¿Te acuerdas? ¿Valía? La plusvalía. ¿Plusvalía? Bien, no olvides que la plusvalía es el salario no pagado, ¿ya? Entonces vamos a tratar de, vamos a trabajar lo que es compartir nuestra pantallita, ¿ya? A ver, Maestro, dime. maestro, antes de que empiece, quería preguntarle, usted en la clase pasada dijo que la tarea se podía enviar el miércoles y el jueves, y yo la envié el miércoles. No, dije jueves, solamente el día anterior, ¿ya? ¿Sí? Por esta semana he aceptado los días miércoles, ¿ya? Pero a partir de la próxima tarea, la que vamos a dejar hoy día, solamente jueves, para no saturar la revisión de tareas, pues. Porque es más fácil revisar de manera presencial, ¿no? Que estar abriendo un correo, es un poco más oneroso, ¿ya? ¿Listo? Sí, muchas Ya, por gracias. esta semana, no hay problema, ¿ya? Gracias. Pero la próxima semana ya, obviamente, ya fuiste, ¿ya? A ver, ahí tenemos un esquema, ¿ya? Que vamos a darle bastante, digamos, importancia teórica, porque como ustedes son un aula que yo no he tenido normalmente, entonces voy a tener que adaptarlos a la forma en que yo explico el curso de economía. Ahí me gusta explicarlo todo de manera práctica, ¿ya? Porque a veces los economistas usan términos muy técnicos que te enredan y al final no se entienden muy claramente, ¿ya? Bueno, ¿a qué llamamos costos, no? Dentro del proceso de producción, toda empresa debe tener y conocer sus costos, ¿no? Evidentemente. Claro, esos costos van a depender de cosas fijas y de cosas variables, ¿no? No siempre los factores van a ser fijos y van a ser variables. Por lo general, cuando uno habla de desembolsos o de gastos que genera la producción, eso representan los costos, ¿no? Por ejemplo, el Colegio Saco Oliveros tiene costos, ¿no? Va a tener que pagar, por ejemplo, cuando es presencial, va a tener que pagar un local, ¿no? Si es virtual, sigue pagando el local, ¿no es cierto? Va a tener que pagarle a los profesores, ¿no? Su salario, va a tener que hacer gastos de limpieza, de mantenimiento, depreciación de computadoras, de equipos, ¿no? Pago de servicios, agua, luz, personal administrativo, debe comprar insumos, debe comprar papel, tóner, ¿no? Consumir energía, consumir agua, ¿no? Y eso evidentemente representa una serie de desembolsos, ¿verdad? Igual, ¿no? Cuando ustedes subían a comprar al restaurante, ¿no? También el que administraba el restaurante tenía costos, ¿no? De pagar el alquiler, comprar los insumos para preparar los alimentos, pagarle al ayudante, ¿no? Comprar una serie de servicios. Entonces, los impuestos, ¿no? O sea, la palabra costos es muy amplia, ¿no? Porque evidentemente va a tener una relación con lo que la empresa está produciendo. Entonces, los costos, dice la teoría, van a depender de dos elementos. Primero, van a depender de la cantidad de recursos, o sea, mientras más recursos emplea una empresa, mayores costos va a tener. Es como que tú compares los costos de Plaza Vea, por ejemplo, con una bodega, ¿no? Lo que vende Plaza Vea y lo que vende la bodega es casi lo mismo, pero los costos son diferentes. Plaza Vea necesita 200 empleados por tienda, la bodega solo 2 empleados, ¿no? Mientras la bodega se abastece de un costal de arroz, Plaza Vea se abastece de 1000 costales. Entonces, es evidente que mientras más recursos una empresa va a utilizar, va a implicar, pues, necesariamente un mayor desembolso, ¿no? No digas inversión, porque la palabra inversión es un término mucho más amplio, ¿no? La inversión implica una fase del proceso económico. Pero también va a depender de cuánto cuesta el recurso, ¿no? Por eso ahí decimos, el precio que tengan los recursos va a influenciar también para determinados costos. A ver, si yo, por ejemplo, pregunto, ¿por qué un restaurante, por ejemplo, una cevichería de Miraflores,
te vende un plato, un sudado, por ejemplo, a 200 soles, pero acá por Los Olivos solo cuesta 20, ¿no? Y es más, si tú le compras a un ambulante un ceviche, te cuesta 3 soles, 4 soles. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Porque los recursos tienen precios distintos, ¿no? Los recursos van a tener una diferencia, me dejo entender, a nivel tanto de cantidad como de precio, ¿no? Tú vas a decir, ¿por qué me cobran 200 soles un plato de comida en Miraflores? Porque los insumos que se utilizan cuestan más, ¿no? La mano de obra es mucho más cara, es mucho más capacitada, mucho más especializada. Entonces, si tú determinas tanto la cantidad de recursos como el precio que pagas, vas a tener la función de costos, o sea, vas a saber cuáles van a ser los desembolsos que el empresario necesariamente va a tener que realizar, ¿ya? A ver, de manera fija, ¿para qué sirven los costos, no? ¿Cuáles son los factores fijos que hacen que los costos sean determinantes para un empresario? Primero, porque le va a permitir calcular, pues, el margen de ganancia, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser la utilidad que el empresario va a obtener a la hora de vender la mercancía, ¿no? Se supone que el objetivo del empresario pasa por varias etapas. Primero pasa por la producción, o sea, hay un fin económico. Luego pasa por el intercambio, o sea, vender el producto, lo cual es un fin de carácter mercantil. Luego pasa por un fin lucrativo, o sea, vende para ganar. Y luego pasa por un fin que ya es complementario, que se llama la responsabilidad social. La responsabilidad social significa que el empresario debe tener una responsabilidad con sus clientes y una responsabilidad con sus trabajadores, ¿no? Entonces hay de por medio el aspecto lucrativo como ulterior, digamos, al fin de la empresa. Así que la ganancia se va a calcular en función a lo que cuesta un producto. Si tú vas al mercado y pides un menú de 8 soles, la señora ahí tiene un margen de ganancia. Tú le preguntas, señora, le hablas técnicamente, ¿cuál es su costo fijo medio y su costo variable medio del menú? Bueno, no te va a entender. Te va a decir, a mí me sale cada menú a 3 soles. Por lo tanto, si lo vendo a 8, estoy ganando 5 soles. Ese es el margen de ganancia, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo ha calculado? En función, obviamente, al costo unitario. Eso vamos a ver en la segunda diapositiva, el costo marginal, ¿no? Los costos en que se incurren al momento de producir, ¿ya? Además, el costo permite calcular dos cosas, ¿no? Primero, ¿cuál es el precio de venta, ¿no? O sea, a qué precio vamos a ofrecer el producto y también el precio de mercado. Profesor, pero eso significa que la empresa tiene dos precios, evidentemente. No me confundan precio de venta con precio de mercado. El precio de venta es el precio que la empresa recibe de manera unitaria. ¿Me dejo entender? Pero el precio de mercado es el precio que la empresa le cobra al cliente porque el Estado le impone, evidentemente, el pago de tributos, ¿no? Tú sabes perfectamente que los impuestos permiten al Estado financiar sus gastos. Y básicamente a nivel de mercados hay dos impuestos que son fundamentales. Uno se llama el IGB. Ese es el impuesto más importante que se paga en el país. ¿Qué significa IGB, muchachos? ¿Alguien lo sabe? Levante la mano el que lo sabe qué significa IGB y cuánto es actualmente. Yo, profe, impuesto general de venta. Impuesto General de venta. a las ventas, muy bien. ¿Sabes cuánto es la tasa impositiva? O sea, ¿qué porcentaje es el IGB? ¿Desconoces? Ya. Bueno, está bien la intención. A ver, Fátima Castro. El 18%. Muy bien, la señorita va a estudiar contabilidad tributaria, ¿no? Va a ser experta en derecho tributario. Muy bien, hijita, gracias. Pero cuidado, ese 18% se divide así. 17% se lo lleva el gobierno central, o sea, va a donde Vizcarra, y el 1% va a las municipalidades, ¿ya? O sea, como que la municipalidad también interviene dentro del IGB. Entonces, es como que yo te diga, a ver, si Fátima ha producido un pantalón, ¿no? Que le ha costado a nivel unitario 70 soles, ya, perfecto. Y ella en su tienda lo va a vender a 100, es porque quiere ganar 30 soles. Lógico, ¿no? Si lo vendo a 100 y me ha costado 70 producirlo, voy a tener una ganancia de 30.
Pero esos 100 soles sería su precio de venta. Ahora, su precio de mercado sería esos 100 más el IGB, ¿no? En este caso, si le aplico el 18%, sería 18 soles más. O sea, sería 118. De los 118, Fátima se queda con 100 y el Estado, a través de la SUNAT, recauda 18. Esa es la lógica del IGB, ¿no es cierto? Y también estaría otro impuesto que es mucho más complicado, ¿ya? Le voy a poner 18 de examen oral al que me dice qué significa este impuesto que se llama en siglas el ISC. I latina SC. Ese es el impuesto, si bien es cierto, no es el más importante, pero es el más fuerte en lo que se refiere. A ver, Cerdán, por favor, alzaste la mano, ¿tienes alguna respuesta? Es un impuesto indirecto que solo grava determinados bienes. Muy bien, qué buen lenguaje, que solo grava determinados bienes, grava con V, ¿no? Ya, perfecto, perfecto. A ver, Carranza Cerdán. Más o menos cuánto llega el impuesto selectivo al consumo, o depende de los bienes. ¿Qué cosa? Depende de los bienes, tú me dijiste, ¿verdad? El selectivo. Por eso se llama selectivo. A ver, para darte una idea, por ejemplo, los cigarrillos, ¿no? Los cigarrillos, bueno, hay una campaña del gobierno para frenar el consumo de cigarrillos y por eso, al ser un bien muy inelástico, ¿no? En el sentido que el que fuma, muy difícil que deje ese vicio a corto plazo, entonces le pone un impuesto muy alto. Si tú le preguntas a una empresa tabacalera, por ejemplo, el precio de su cajetilla en el mercado es 16 soles. De los 16, más o menos unos 7, 8 soles, la mitad es el impuesto selectivo. Entonces eso significa que el selectivo también es parte del costo de una empresa, pero se le agrega al precio no de venta, sino al precio de mercado. Porque al final el impuesto lo termina pagando el consumidor, pero hay una fracción que lo tiene que pagar el productor, porque cuando el impuesto sube, tienes que subir tu precio. Y al subir tu precio, obviamente tus clientes te van a comprar menos. Y eso va a frenar un poco la venta del empresario, ¿no? Y el tercer factor fijo que determina los costos es saber el óptimo de producción. O sea, cuál es la cantidad que yo debo producir para maximizar mi ganancia, ¿no? Eso es lo que determina, me dejo entender, la teoría de costos, ¿no? Entonces, los costos sirven para calcular el margen de ganancia, calcular cuál es el precio de venta, el precio de mercado, y para saber cuánto produciremos de manera óptima en el mercado. ¿Está bien? Ya, ahora vamos al enfoque de los costos. Bueno, lo que vamos a explicar ahorita es un poco ya más, no digamos difícil, porque ustedes entienden rápido, sino que voy a tratar de utilizar ejemplos reales, ¿no? Que nos pasan siempre para entender la idea, ¿ya? Mira, los economistas, ¿ya? Son analistas de las empresas en lo que se refiere a estos tipos de costos. En cambio, los contadores, ¿no? Lo que analizan es el desembolso simplemente monetario, ¿no? Por eso en la segunda parte vamos a ver el costo contable, el costo fijo, el costo variable, cuándo es costo marginal, cuándo es costo medio. Pero ese enfoque que aparece ahí es el que la economía utiliza, ¿no? Mira, si habla de costos explícitos, ¿ya? También hay costos implícitos y también están los costos de oportunidad. Bueno, vamos a definir y poner algunas aplicaciones. El costo explícito vienen a ser los desembolsos de carácter real. O sea, son los desembolsos, digamos, concretos, ¿no? Son los desembolsos contables que la empresa realiza al producir una mercancía, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un restaurante, mi costo explícito sería, pues, el dinero que pagué por el alquiler del local, el salario que le pagué al vigilante, ¿no? El salario que le pagué al cocinero, ¿no? Los salarios en general vienen a ser costos explícitos. La compra de insumos, ¿no? Debo comprar carne para preparar las comidas, comprar combustible, comprar gas, de tal manera que, o pagar la publicidad, todos esos costos que hay que registrar de manera contable se llaman explícitos, ¿no? Porque son externos, ¿no? A la empresa. Son los costos que finalmente la contabilidad va a poder, ¿no? Registrar.
hay muchos de ustedes que más adelante, cuando de acá a 2 años vayan a postular, de repente van a estar en el dilema, quiero estudiar una carrera de ciencias económicas, no sé si estudiar economía o contabilidad, de repente no comprenden esa diferencia. Con lo que hoy vamos a explicar, van a tener una vocación a una de esas dos carreras, ¿ya? ¿Cuál es el costo explícito, a ver, de, por ejemplo, el colegio, ¿no? Sería el desembolso en sueldos, el desembolso en papel, ¿no? Lo que se está gastando, por ejemplo, en la cuenta Zoom para hacer las clases, ¿verdad? Los sueldos que reciben algunas personas, los profes, por ejemplo, ¿no? El gasto publicitario, eso se llaman costos explícitos, ¿ya? Porque finalmente se van a registrar en recibos, en libros contables, en lo que se le llama comúnmente los papeles, ¿no? En cambio, los implícitos, ya, ese es el más tranca. Mira, los costos implícitos son los gastos que finalmente la empresa no registra, me dejo entender, porque simplemente no los ha desembolsado. Profe, pero ¿cómo es eso que es un gasto que no voy a desembolsar? Porque la empresa lo que hace ahí es reducir costos ahorrando gastos. Ahorra gastos, ¿por qué? Porque está utilizando recursos que son propios, ¿no? O que en su defecto son recursos de carácter amical o de carácter familiar. Voy a utilizar un ejemplo bien simple para entender esa diferencia entre costo explícito e implícito. A ver, no sé si a ustedes les habrá pasado que, por ejemplo, a veces cuando van a una bodega, ¿no? El señor les vende, digamos, el kilo de arroz a 3,50 soles. Y se van a la bodega de al frente, a la competencia, y lo vende a 3 soles. O sea, tú dices, pero si es el mismo producto, ¿por qué la primera bodega me cobra, ¿no? 50 céntimos más? Al día siguiente te tomas una Coca-Cola en la primera bodega y te cobró 1,50 soles. En cambio, en la otra te cobró 1,20 soles. Y tú sigues diciendo, ¿y por qué la primera cobra más caro que la segunda? Y si le preguntas al primer bodeguero, te va a decir, el local donde trabajo es alquilado, ¿no? El empleado que tengo, le tengo que pagar semanalmente su salario. O sea que ese señor, el primer bodeguero, tiene costos explícitos, ¿no? Que obviamente aumentan, me dejo entender, aumentan su desembolso a la hora de fijar el precio, ¿no? de las mercaderías que vende. En cambio, el segundo bodeguero trabaja en una bodega que a la vez es su casa. O sea, él mismo no se va a pagar alquiler, pues, ¿no? Por lo tanto, está ahorrando ya un alquiler. Y el muchacho que atiende en la bodega en algunas horas es su hijo, ¿no? Entonces, evidentemente en el hijo probablemente no tenga un sueldo, ¿no? Porque es un empleo de carácter amical o de carácter parental, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, eso genera que los costos sean distintos, ¿no? Es igual. Ahora, por ejemplo, la ciudad, la capital y todo el país se está llenando de más taxistas. Hay más gente hace taxi porque al no haber trabajo, la persona dice, mejor con el carro con el cual antes paseaba, mejor voy a hacer mi taxi. Pero también hay personas que hacen taxi con carro alquilado. Entonces, el que trabaja con carro alquilado, evidentemente no da el mismo servicio, la eficiencia y también el costo de la carrera no es el mismo que el que trabaja con carro propio. El que tiene carro propio va a tener costos implícitos, ¿no? Porque evidentemente no tiene que preocuparse en pagar un alquiler. En cambio, el que trabaja apurado, tensionado, estresado, va a tener costos explícitos, ¿no? Y eso es lo que justamente permite que la economía tenga una eficiencia, digamos, a la hora de calcular, ¿no? De calcular la producción. Hay algunos colegios que son chiquititos, porque la casa es, ¿no? Son nidos que donde enseñan a los niñitos de 2 años, 3 años, ¿no? El local es la casa de la dueña. Entonces, allá hay, por ejemplo, costos muy implícitos que hacen que los precios, ¿no? Sean más bajos y también las ganancias sean más altas, ¿no? Hay esa diferencia entre explícito e implícito, ¿ya? A la hora que haga la pregunta, vamos a trabajar también algunas opciones de respuesta de parte de ustedes, ¿ya? A ver, y por último vienen los costos de oportunidad. A ver, por favor, este concepto sí es el más importante para un economista, porque los costos de oportunidad representan la mejor alternativa a la cual hemos tenido que renunciar, me dejo entender, al momento de hacer una elección. O sea, si los recursos son escasos
obviamente los agentes económicos, tanto consumidores, empresarios, gobernantes, van a tener que tomar la mejor decisión. Deciden de acuerdo a los recursos que tienen. Es como que yo diga, ¿no? Si yo tengo, a ver, unas 100 piñas, ¿no? Hemos sacado de la agricultura 100 piñas, tengo una cantidad límite, ¿no? Probablemente otro empresario tenga más piñas que yo, pero a la hora de elegir tenemos que tomar una decisión. O hacemos ensaladas de frutas, o hacemos jugos, o hacemos refrescos, o hacemos queques, ¿no? O hacemos otro tipo de producto, pero no podemos hacer todo lo que nosotros deseamos, porque evidentemente siempre el recurso está sujeto a un fin alternativo, ¿verdad? Entonces, yo voy a tratar de poner un ejemplo, ¿ya? Donde vamos a definir lo que es el costo de oportunidad, ¿ya? A ver, el alumno Linian Rojas, Diego. Linian Rojas, Diego, por favor, prende tu micro. Linian, se te va a considerar falta si no prendes tu micro. Buenos días, profe. Ya, buenos días. A ver, te voy a hacer una pregunta bien fácil, ¿ya? Ya hemos explicado qué cosa es un costo explícito y un costo implícito, ¿verdad? A ver, te voy a hacer una pregunta bien fácil. ¿Por qué la señora que vende comida en su casa, vende menú en su casa, te cobra más barato que la señora que vende comida en un restaurante, ¿no? Que está en plena avenida? ¿Cuál sería tu explicación? ¿Linian? ¿Linian? Ya, bueno, se asume que estás ausente. Allá, a ver, Capillo Castillo. Si levantó la mano, tiene derecho a un 18. Ya, de ahí viene Ninosca. A ver, Capillo, prende tu micro. Profesor, buenos días. Buenos días. A ver, devuelvo a la pregunta, ¿ya? Concreto, no me palabres mucho. Concreto nomás, me dice, ¿por qué la señora que vende menú en el barrio vende más barato en su casa el menú que una señora que vende en un restaurante? Ya. Vende más barato primero porque su mano de obra, que puede ser ella misma, no le está pagando, digamos. No se y paga digamos ya. que en otro, exacto, la mano de obra no está siendo pagada. Los insumos que está utilizando tampoco están siendo tan costosos a comparación de un lugar, digamos, más céntrico, más conocido como podría ser Miraflores, el alquiler mismo y otras cosas más. Muy bien. Tú vas a Miraflores, una hamburguesa no te va a costar 3.50, ¿no? Con Yapa 3 soles, con COVID 4 soles, no te va a costar así, ¿no? Te vas al Parque Kennedy, te va a costar 18 soles, 20 soles, y tú preguntas por qué. El alquiler es carísimo, ¿no? Esos chefs son sueldos muy altos, entonces, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, te voy a poner tu 18, ¿ya? Capillo, muy bien, perfecto. Así tiene que ser, ¿ya? A ver, Ninosca. Sí, maestro. Ya, tú eres, tu apellido es Pinedo. Pinedo Fernández, ya te veía, perfecto. A ver, Pinedo, usando la misma teoría de tu compañera, ¿no? Hablando de costos explícitos e implícitos, vamos ahora a usar el costo de oportunidad, ¿ya? Hay muchos jóvenes, te voy a poner un ejemplo, hay muchos jóvenes que, por ejemplo, ahorita, como las academias que preparan a la universidad no están funcionando, pero sí están dando clases virtuales. Y hay un joven que ha dicho, no, mejor desde junio hasta diciembre, en estos 7 meses, voy a trabajar en una tienda de ayudante, ¿no? Para poder ayudar en mi casa, a su vez, el salario, pero no voy a estudiar, voy a juntar dinero para el próximo año prepararme. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad de que ese muchacho esté trabajando? La respuesta sería, ¿no? La preparación que está dejando de recibir en estos 7 meses. Entonces, si tú, por ejemplo, a ver, decides estudiar como lo estás haciendo porque tus padres te apoyan, evidentemente, el costo oportunidad podría ser el salario que estás dejando de ganar si puedes tener un trabajo, me dejo entender, en este momento. A ver, Pamela, ¿por qué decimos que ese es el costo de oportunidad?
Porque tengo que tomar entre la decisión de no, o sea, permanecer en las clases O de y trabajar. ir a... Ajá. Ya, a ver, ahora yo te voy a hacer una pregunta en torno al gobierno, ¿ya? A ver, el gobierno va a gastar cerca de 6.000 millones de dólares, ¿no? En supuestamente generar empleo. O sea, va a empezar a gastar en inversiones, ¿no? Para crear trabajo a la gente que no lo va a tener, ¿no? Dice Vizcarra que va a generar casi 2 millones de empleos, ¿no? En estos 2 años de crisis que vamos a tener. Pero la pregunta es, si el gobierno destina ese dinero, que es mucho dinero, 6.000 millones de dólares, a generar empleo, ¿qué opciones sería el costo de oportunidad? A ver. Sería... ¿Qué deja de hacer el gobierno, por ejemplo, si decide generar empleo? por ejemplo, dejar de traer más recursos médicos. Claro, o sea, se deja de construir hospitales, por ejemplo, ¿no? Puede ser una opción, ¿no? Se deja, por ejemplo, de comprar ventiladores mecánicos, ¿no? Se deja de comprar balones de oxígeno, se dejan de hacer carreteras, se deja de construir más escuelas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que no hay clases presenciales, el gobierno podría estar, ¿no?, mejorando los colegios o levantando más infraestructura o nuevos colegios, pero no lo puede hacer porque está priorizando supuestamente el gasto en salud, ¿ya? Chévere, está bien, ¿ah? Muy bien, perfecto, ¿ya? Ahora vamos a pasar a esta etapa. A ver, mira ese movimiento, ¿no? Me asusté un poquito con la diapositiva. A ver, dice los costos a nivel total y también están los costos a nivel unitario, ¿ya? Vamos a ver cuáles son las definiciones de costos, ¿ya? Ahí existen varias formulitas, no le tengan miedo a las formulitas, ¿ya? La economía, muchachos, es una ciencia, ¿ya? Y por lo tanto, si es una ciencia, es un conjunto de conocimientos sistematizados, ordenados, se puede estimar una serie de parámetros que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? A ver, primero, hay un costo total, ¿no? Simbolizado ahí con la sigla CT. El costo total viene a ser la suma del costo fijo y del costo variable. Nunca olviden eso, ¿ya? Si sumamos el costo fijo y el costo variable, vamos a tener el costo total. Pero observa que el costo total tiene dos elementos, ¿no? Los costos fijos y los costos variables. Vamos a explicarlo y vamos a poner hartos ejemplos hasta que puedan entender, ¿ya? Cuando los mencione por el registro, se enlazan con el micro, por favor, al toque, ¿ya? Bueno, ¿qué son costos fijos? Vienen a ser los gastos, Capillo después, ¿ya? Vienen a ser los gastos generales o también se llaman costos hundidos, ¿ya? ¿Por qué se les llama costos hundidos? Porque evidentemente si la empresa no produce, esa va a ser su pérdida, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo así concreto y fácil de entender. A ver, yo tengo una barbería. Esa barbería supuestamente hasta el día de hoy no puede trabajar. Recién a partir del lunes no van a empezar a trabajar ya las peluquerías, las barberías. Entonces imagínate, ya tenemos 100 días, ¿no?, de cuarentena prácticamente. En estos 100 días, ¿cuántos ingresos de dinero yo he recibido por no trabajar? 0. O sea, no tengo ingresos porque no estoy atendiendo a ningún cliente. Pero sin embargo, tengo que seguir pagando el local, porque pronto voy a regresar a ese local, si no lo pierdo, ¿no? La dueña del local o el dueño me va a decir, señor, usted tiene que pagar esta cantidad. Le voy a hacer un descuento, ¿no? Como usted no está trabajando, en lugar de pagar 1.000, va a pagar 600, digamos, ya, pero va a seguir pagando. Entonces, ese alquiler para mí es un costo fijo. ¿Y por qué se llama costo hundido? Porque si no estoy produciendo nada, eso lo voy a tener que asumir yo. O sea, voy a tener que sacar 600 soles, no sé, pues, venderé mi televisor, ¿no? Venderé mi casa, o de otro negocio sacaré dinero, ¿no? Y para poder, digamos, cumplir con ese costo. Yo conozco un amigo que es barbero, que se ha puesto a vender verduras, ¿no? Entonces, con esa plata que gana vendiendo verduras, paga el alquiler de la barbería que pronto va nuevamente a trabajar. ¿Te das cuenta? Por eso se llaman costos fijos, porque son costos que no dependen de la cantidad producida. Así la producción aumente, así la producción baje, o simplemente como ahorita muchos negocios no producen nada, los costos fijos van a seguir existiendo. Cuando ese señor regrese al trabajo, regrese a atender clientes,
y esté llenecito su local reventando de pelucones, ¿verdad? O de barbones, va a generar los ingresos, pero lo que va a pagar de alquiler, evidentemente, va a seguir siendo la misma cantidad. Obviamente le van a subir a 1.000 soles nuevamente el alquiler, pero tenga 100 clientes o tenga 1.000 clientes o cierre nuevamente, va a tener que seguir pagando. Por eso se le llama costo fijo, ¿ya? Porque evidentemente es un costo que no va a depender de la producción. Y según la teoría, estos costos solamente existen a corto plazo, ¿ya? O sea, a corto plazo significa cuando la empresa está en el periodo de producción. O sea, la empresa todavía no ha crecido, ¿no? Sigo teniendo mi mismo local. Eso se llama un costo fijo. Por ejemplo, muchos colegios, ¿no? Que ahorita no tienen clases, bueno, ninguno tiene clase presencial, tienen el problema del local, ¿no? Los locales que tienen en su mayoría son alquilados, entonces tienen que seguir pagando los colegios particulares el alquiler, a pesar que ahora tienen menos alumnos, ¿no? O en su defecto están cobrando menos también. ¿Te das cuenta? Eso se llaman costos fijos, ¿no? Alquileres, la seguridad, por ejemplo, ¿no? Imagínate, en la barbería yo tengo mi vigilante, pero ese vigilante es muy eficiente, nadie roba hasta ahora, porque de ver su cara nomás la gente, los choros se van. Entonces, ¿qué significa? Que a ese pata tengo que seguirle pagando, así no tenga ningún cliente. Por eso se llama costo fijo. Los costos fijos vienen a ser, por lo general, gastos que no son operativos, sino tienen que ver con la, digamos, inestabilidad de las empresas, ¿no? Algunos salarios que se pagan a los empleados, ¿verdad? Evidentemente se van a considerar costos fijos. El mantenimiento, ¿no? Son costos que no se pueden evitar a corto plazo, ¿ya? En cambio, los costos variables, ahí está la definición, vienen a ser gastos directos, ¿no? Son gastos directos o también se llaman operativos. ¿Por qué se llaman operativos? Porque tienen que ver con lo que la empresa está produciendo. Se supone que si la empresa aumenta su producción, el costo variable también va a aumentar. A ver, cuando yo regrese, sigo con el ejemplo de la barbería, cuando yo regrese al trabajo, a atender a mis clientes, ese día voy a tener que comprar cremas, comprar lociones, ¿no? Comprar ruleros, ¿no? Comprar gel, ¿no es cierto? Electricidad, las máquinas van a empezar a trabajar, entonces mi recibo de luz ahora va a venir mucho más. Eso se llaman costos variables porque están relacionados con la producción. ¿Qué pasaría si yo tengo mi pollería? Entonces la compra de pollos pasa a ser un costo variable. Por ejemplo, ¿en qué días la pollería vende más? Fines de semana. Bueno, domingo ya no, pero viernes, sábado, las pollerías tienen más colas para delivery. Entonces, si yo quiero producir más pollos a la brasa, voy a necesitar más pollos, más carbón, más leña, más papa, más cremas, y por lo tanto pasan a ser costos de tipo variable. O sea, cambian de acuerdo a lo que se está produciendo. O sea, son costos, evidentemente, que no se pueden evitar, ¿no? No se pueden evitar porque están relacionados directamente con la producción. Existen, dice el cuadrito, tanto a corto como largo plazo. O sea, eso significa que el costo variable existe cuando la empresa está en pleno proceso productivo y también cuando se expande, o sea, cuando el negocio empieza a crecer. ¿Qué pasaría si el día lunes que mi barbería vuelve a funcionar está reventando de gente y veo que al frente están alquilando un local? Voy a alquilar ese local y por lo tanto todos mis costos pasan a ser variables porque voy a tener que contratar más gente, comprar más insumos, ¿no? Más equipos y eso evidentemente cambia con la producción, ¿ya? Ahí hemos puesto como ejemplo de costo variable los insumos, ¿no? O sea, los materiales para transformar, están los suministros, ¿no? O sea, los complementos de los insumos. Para que tengas una idea, el suministro es no el insumo que se transforma en el producto, sino lo que complementa. Por ejemplo, en el pollo a la brasa, ¿cuál es el suministro? La cajita, ¿no? Donde ponen el pollo. El suministro sería la bolsita con que le entregan, ¿no? Ahora con el delivery, suministro sería el alcohol, ¿no? Porque le van a echar alcohol a la bolsita, desinfectándolo, ¿no? Si vendo anticuchos, ¿cuál sería el suministro? El palito. Nadie se come el palito, se come la carne, ¿sí? Esos son complementos que se van a usar como costo variable. La depreciación también, porque la depreciación es un deterioro que se tiene con las maquinarias, ¿no? Que mientras más se use la maquinaria, más se va a depreciar. Esa es la idea, ¿ya? A ver, entonces, vamos a plantear algunos ejemplos, ¿ya? De costo fijo y costo variable, y
Ustedes me dicen por qué, ¿ya? Solamente 3 preguntitas rápidas e inmediatas, ¿ya? A ver, ¿quién es Collantes, Erika? Buenos días. Los que están presentes en lista y no responden, ya no son evaluados, por favor, ¿ah? Porque están evadiendo la pregunta, ¿ya? ¿Quién es Collantes Fuentes, Erika? Buenos días. ¿No está Collantes? ¿Sí? Muy bien. Chao. A ver, Cubillas Torres, Ariana. ¿Quién es Cubillas? Aquí estoy. Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Ariana eres, ¿no? Sí. A ver, te voy a hacer una pregunta, ¿ya? A Ya. ver, por ejemplo, mencióname una pollería, cualquiera. Rockies. El Rocky, ya, la más conocida. En el Rockies, por ejemplo, tú eres la dueña del negocio y te viene el recibo, por ejemplo, de carbón que compras para el horno. ¿El carbón qué tipo de costo es? ¿Fijo o variable? Si te equivoco. Variable. Muy bien, caramba. ¿Y por qué variable? Porque son insumos, suministros. Claro, o sea, se supone, por ejemplo, si el sábado tienes más pedidos para delivery, el sábado no vas a comprar la misma cantidad de carbón, por ejemplo, que el martes, ¿no? El martes es un día aburrido, flojo, no se vende mucho, pero el sábado todo el mundo Porque hay más ventas el sábado. ventas, ¿no? El domingo es el día del padre, a pesar que van a estar cerradas, pero mucha gente va a comprar para el día siguiente, ¿no? Entonces, la idea es eso, ¿no? Van a desayunar pollo a la brasa. Entonces, evidentemente el carbón es un costo variable, ¿ya? Muy bien, ya tienes tu nota aparte, ¿ya? Gracias, hija, muy bien. A ver, Sánchez Agurto, Luigi. ¿Está Sánchez ahí, por favor? Sí, profe. ¿Ya? Buenos días. Buenos días. Ya, papá, a ver, la pregunta es rápida, si fallas, normal, te vamos a ayudar acá, pero si aciertas, pues tienes tu notón, ¿no? A ver, por ejemplo, tú tienes un hotel, ¿ya? Aunque ese negocio ahorita está cerrado, pero igualito, pones tu hotel ahí, en Tomás Valle, y contratas pues a 2 vigilantes, ¿no? 2 guardianes ahí que van a estar en la puerta para evitar la inseguridad. Esos vigilantes te van a cobrar un sueldo, ¿no es cierto? Mensualmente hay que pagarles su sueldo que has acordado con ellos. ¿Qué tipo de costo sería el sueldo de un vigilante? ¿Sería fijo o sería variable? Fijo. Muy bien, caramba, qué bien, ¿ah? Está listo. Ya, ¿y por qué sería fijo? Porque no va a cambiar el contrato. ¿Qué no va a cambiar? ¿Qué, el movimiento de la persona sueldo. o el costo? Sueldo. El costo, vaya, no haya gente, ¿no? Un hotel, por ejemplo, en época de fiestas, donde hay bastante turismo, está lleno, ¿sí o no? ¿No? El día de los enamorados se llena, ¿no es cierto? Entonces, pero no significa de que le vas a pagar más al vigilante, ¿no? O sea, probablemente contrate más vigilantes, pero va a representar siempre un costo fijo en la producción, ¿no? Muy bien, te felicito, ¿ya? A ver, tercera pregunta, a ver, vamos. ¿Dónde está Imán? De Barranca City. Imán Aguirre, Boris. Dígame, maestro. Ahí está, ya me conoces, ¿no? A ver, yo te voy a hacer la misma pregunta que te hice el año pasado, ¿ya? Y no me la respondiste, así que ahora sí la vas a hacer. Dime, ¿por qué se dice, a ver, pues está bien fácil, ¿ah? ¿Por qué se dice que el costo fijo es lo que una empresa pierde cuando no produce nada? Ponme el ejemplo, en Barranca hay un cine, yo conozco el cine de Barranca. Ese cine, por ejemplo, está cerrado. El dueño de ese cine está perdiendo el costo fijo durante la cuarentena. ¿Por qué se dice que el costo fijo es la pérdida? A ver, ¿por qué? Porque los materiales se caducan. Perdón, hijo, no te escuché bien, ¿cómo? Porque los materiales se caducan. Por ejemplo, las gaseosas que compró o el maíz. Ya te entendí, ya. O sea que cuando reabra ya la gaseosa ya venció, ¿no? Claro, ¿No? La cancha ya está momificada, ¿no? ¿Sí o no?
¿no es cierto? Pero sobre todo tienes que seguir pagando el alquiler de la sala, ¿no? Seguir pagando mantenimiento, fumigación, ¿no? Ahora con los protocolos, si es que los cines reabren, va a haber menos gente en la sala, no van a estar llenas como antes. Está bien, está bien. Sinceramente, muy bien, gracias, ¿ah? Está bien, está bien, está bien. No, siempre Saco Oliveros ha tenido así alumnos rápidos. Ya, a ver. Gracias, hijo. A ver, vamos ahora a nivel unitario, ¿ya? A nivel unitario tenemos los costos de dos enfoques, ¿no? O sea, cuando digo unitario significa lo que cuesta producir una unidad. Está por un lado el costo medio, ¿ya? Y también va a estar el costo marginal. ¿Cuál es la diferencia? A ver, el costo medio viene a ser el costo total por cada unidad producida, ¿ya? Es decir, lo que me cuesta producir cada unidad. Ahí tenemos la identidad, la formulita ahí al final, el CME, costo medio es igual al costo total dividido entre la producción. Q significa el volumen producido. A ver, un ejemplo así rapidito, fácil de hacer. Si yo he producido, mira, 100 chompas, ¿ya? Q vale 100, y mi costo total, por ejemplo, es 3.000 soles, significa que por cada chompa tengo un costo medio de 30 soles. O sea, arriba sería 3.000, abajo sería 100. Si yo divido 3.000 entre 100, bueno, soy en matemáticas, sale 30 soles. O sea, eso significa que el fabricante de chompas, por cada unidad que produce, está desembolsando 30 soles. Eso se llama costo medio, ¿correcto? El costo medio significa lo que al empresario le cuesta producir cada unidad. Y a partir de ahí va a determinar su margen de ganancia, va a determinar el precio de venta, el precio de mercado, todo lo que hemos mencionado hace un instante, ¿no? Bueno, lo que sí va a ser bien traumático es lo que viene, ¿ah? Así que vamos a tratar de verlo de manera muy simple, ¿ya? A nivel unitario, el costo medio se divide en dos partes. A ver, yo les hago una pregunta. Volviendo al costo medio. En el numerador dice CT, o sea, costo total. Pero si tú te vas al lado de acá, mira, el costo total es la suma del costo fijo y el costo variable. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo con esta fórmula? La voy a partir en dos, ¿ya? El costo fijo medio y el costo variable medio. El costo fijo medio es el costo fijo entre la cantidad producida. ¿Me dejo entender? Mientras que el costo variable medio viene a ser el costo variable entre la cantidad producida. ¿Qué pasa si tú sumas estas dos fracciones? A ver, súmalas mentalmente. En el numerador te va a quedar costo fijo y costo variable. ¿Pero eso quién es? El costo total. Y si tú sumas, como es homogéneo, la producción te sigue quedando abajo la producción. Por eso entiende que el costo fijo medio y el variable medio son los componentes del costo medio a nivel total. Entonces, el costo fijo medio, si tú observas, va a ser decreciente. O sea, cada vez que la producción suba, cada vez que, esto de acá, mira, cada vez que la producción aumente, hagas más cantidad de un producto, como el costo fijo no varía, el cociente va a ser cada vez menos. Por eso hay una teoría que afirma que a medida que la producción de una empresa va creciendo de manera, digamos, a gran escala, los costos fijos por unidad se van reduciendo. Va a ser más barato producir cada unidad. Y eso evidentemente se manifiesta en una serie de situaciones prácticas. Por ejemplo, a nivel internacional. A ver, ¿por qué los chinos producen ropa a costo más bajo que nosotros los peruanos? La razón es obvia, ¿no? Si tú vas a ver a un fabricante de pijamas en el Perú, ¿no? Esta es una época de pijamas, te produce pues 100 pijamas por día, un taller. Si tú vas a ver un fabricante chino de pijamas, te produce 100.000 unidades por día. Entonces, es obvio que los costos unitarios de hacer 100.000 pijamas son mucho más bajos que hacer solamente 100. O sea, la escala de producción es muy importante. Por eso que ustedes van a notar, por ejemplo, que los restaurantes, ¿no? Mientras mayor cantidad de mesas tengan, mientras la escala de producción de comida sea mucho mayor, lo van a producir con un costo más barato, ¿no? ¿Por qué los taxistas ahora están cobrando más por las carreras que hacen? Porque ahora tienen que llevar menos pasajeros. La norma dice que solamente pueden llevar 2 pasajeros en cada servicio. Pero, por ejemplo, antes
Cuando la familia se iba a un matrimonio, entraban las 12 personas, no sé cómo entraban, hasta en la maletera, para ahorrar pasaje, ¿no? Entonces, ahora no, pues porque solamente son 2 y no puede llevar mucha gente, el taxista te va a cobrar más. El costo fijo medio sirve para eso, para saber cómo la escala de producción, al aumentar, hace que sea más barato producir cada unidad, sea más barato producir la unidad, ¿no es cierto? Eso es lo determinante. Por eso que los comedores populares, ¿a cuánto venden un menú? Un comedor popular te vende un menú ¿a cuánto? A 3 soles, 2 soles 50, porque la escala de producción es mucho mayor. A ver, voy a hacer una pregunta sobre el costo fijo medio y de aplicación al mundo real. Y la oferta es un 18, ¿ya? Porque el 18 es una nota que para mí es 20 en un examen oral, ¿ya? A ver, Loli, Exxon Loli lavado. Buenos días. Prende tu micro, Loli. Es como si estuvieras ausente. ¿Sí, profe? Buenos días, Loli, Exxon. Hola, Loli. Sí, profe, es que el internet está muy lento. Ay, pero escucha, puedes No hablar. escucho. Puedes hablar, Sí. ¿sí? Sí, profe. Ya, a ver, te hago una pregunta, dime. No sé si has visto en los noticieros que acá en Lima y como casi en todo el Perú, la crisis ha golpeado tanto que ya en la casa la plata no alcanza para hacer el almuerzo. Entonces, muchas comunidades, muchos barrios populares han optado por las ollas comunes, ¿no? ¿Sabes lo que es una olla común? Sí, vaya, maestro, que no lo escucho, pues. Ah, ya listo, entonces no hay ningún problema. A ver, ahí está. Alinson Villanueva. Hola, Alinson. Ya está. Buenos días, Alinson. Buenos días, maestro. Ya, a ver, ahí está la pregunta. Creo que escuchaste la pregunta que le hice al compañero. En Lima, muchos barrios han optado ante la crisis, ya no alcanza la plata para cocinar a los 6 miembros de la familia, han optado por hacer ollas comunes, ¿no? ¿Cuál es el sentido de que los barrios ahora tengan que hacer ollas comunes? ¿Sabes lo que es una olla común? Sí, cuando todos se juntan y para Todos se juntan, cocinar. hacen una chanchita, ¿no? Entre comillas. Tendría que ser el ahorro, ya. Ya, ahora, entonces, la familia, si antes gastaba, ponte, 40 soles en preparar la comida, ¿no? Ahora solamente da 15 soles, solamente da 20 soles, ¿no? Entonces, ¿por qué baja el aporte si van a comer lo mismo, no? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, porque ya están produciendo comida a mayor escala, podría decirse, para todo bueno, para todo un vecindario, si es que se va del grupo. La escala de producción aumenta, ¿no? Ajá, sí. Esa escala de producción, si tú ves la fórmula del costo fijo medio, ¿no? La escala de producción esta de acá, Q sube. Y si Q va subiendo, entonces, como el costo fijo es el mismo, evidentemente hay 2 señoras que ahora van a cocinar para 200 personas. Ya no habrá 2 señoras que cocinen para 6, sino para 200. Entonces, eso hará que el costo por unidad sea más barato, ¿ya? Está bien, hijita, te voy a poner 18, ¿ya? Muy bien. Perfecto, gracias. Apaga tu micro, muy amable. Ya. Y luego viene el otro costo que se llama el costo variable medio, ¿ya? El costo variable medio, como su nombre lo está indicando, es el costo variable por unidad. O sea, es lo que me cuesta la mano de obra, los insumos, los materiales por cada unidad que estoy produciendo. De ahí viene el nombre costo variable medio, ¿no es cierto? Observa que la relación es diferente, ¿ah? En el costo variable medio, arriba ponemos el costo variable, o sea, el costo de la mano de obra y los insumos, y abajo ponemos la producción. Es evidente que si pongo la producción abajo y arriba el costo variable, estos cambian de manera directa. Entonces, si aumenta Q, también el CB va a aumentar. Hay que ver en qué medida aumenta para saber qué le pasa al cociente. Pero por lo general, el costo variable medio es variante, ¿no? O sea, a veces baja, a veces sube, dependiendo de los insumos que estemos utilizando, ¿ya?
Bueno, y ahora sí llegamos al momento más esperado. Justo su tarea va a ser sobre el concepto que aparece ahí, que se llama el costo marginal. Vamos a ver en qué consiste el costo marginal, ¿ya? Y luego pasamos a ver la práctica. A ver, el costo marginal, señores, es lo que cuesta producir la última unidad. Profe, entonces, ¿es lo mismo que el costo medio? No. El costo marginal es lo que me cuesta producir la unidad adicional. O sea, lo que me ha costado hacer la última unidad producida. La palabra marginal, acuérdate, tiene que ver con adición, o sea, con variaciones, ¿no? Con aumentos. De tal manera que eso es lo que finalmente se determina a la hora de calcular el costo marginal. Si tú ves la fórmula, en el numerador aparece el costo total, pero en variación, ¿no? Delta, ese símbolo delta significa variación. Y abajo dice variación de la producción. Ahora, no vayas a cancelar las variaciones, ¿ah? El costo marginal es lo que cuesta producir la última unidad. Esto se puede aplicar con algunos ejemplos bien prácticos. Y voy a poner uno, ¿ah? Uno que es contundente y te vas a dar cuenta por qué el costo marginal es más importante que el costo unitario. Dime, si tú vas a un chifa, ahí está, vamos a poner el ejemplo del chifa, y pides un menú, ese menú evidentemente va a tener un precio, ¿no? Tú dices, señora, ¿cuánto está el menú? 10 soles, ya, perfecto. Te dan tu sopa guantán y te dan tu segundo, tu chaufa, pero vas a ver que el chaufa no tiene tanta carne, casi no tiene huevo, casi los insumos no son tan buenos, pero si pides un chaufa a la carta, o sea, de la lista especial, te van a cobrar 25 soles. Pero en ese chaufa a la carta sí hay carne, sí hay cebolla china y sobre todo sabe a chaufa. ¿Por qué pasa eso? Porque obviamente en el plato a la carta hay un costo adicional, ¿no? No es lo mismo hacer un menú en masa, en grandes cantidades, que ya está hecho y tú sabes cuánto vas a cobrar, que hacer, pues, ¿no? Evidentemente un plato adicional. El otro día estaba viendo un reportaje sobre uno de los platos emblemáticos de la gastronomía peruana, con comida van a entender, que es el lomo saltado. Y este reportero comparaba el lomo saltado de un restaurante de barrio de 12 soles y el lomo saltado de un restaurante en San Borja que costaba 120 soles, ¿no? Bueno, por delivery. ¿Por qué 12 y por qué 120? El señor primero se fue a comer el de 120 y decía que en el de 120 sí merecía pagarlo porque era más carne y era sobre todo parte lomo. La carne parte lomo, ¿no? O lo que llamamos lomo es carísimo, ¿no? Un kilo cuesta 50, 60 soles. Ahí, por ejemplo, había medio kilo de carne, ¿no? Usaban papas más finas, usaban un arroz de mejor calidad. El mozo era, obviamente, más elegante que el cliente, ¿no? Había piano, había aire acondicionado. Entonces, te das cuenta, si tú sumas los costos marginales de hacer un plato de esa magnitud, es mucho más alto que el costo marginal del mercado, pues, ¿no? Ahí en el mercado pides un lomo saltado, ya está hecho, ya, ¿no? No se demora ni 2 minutos en servirte. Pero tiene pura cebolla, tiene puro tomate, o sea, los costos marginales evidentemente son muy distintos, ¿no? Por eso siempre los costos adicionales tienen que ver con lo que nosotros llamamos el costo marginal, ¿ya? Eso sería entonces, muchachos, una de las principales formas en que nosotros estamos observando, ¿verdad?, la teoría de costos, ¿ya? A ver, vamos a pasar rápidamente a ver nuestra práctica, ¿ya? Nos ubicamos, por favor, en teoría de costos, ¿ya? Ahí indicamos la página, debe ser 258, creo, ¿no? Práctica número 3. Ahí está, donde dice costo de producción. Página, sí, 258, muchachos, ¿ya? Página 258. A ver, costo de producción. Vamos a hacer algunas, ¿ah? ¿Ya? Algunas porque obviamente hay algunas preguntas que van a quedar para ustedes y la tarea va a ser un concepto que yo voy a dejar, ¿ya? Por favor. A ver, antes de empezar,
hemos ofrecido 18 de oral, porque es una nota que para mí vale 20. Pero yo voy a ofrecer el último 18, ¿ya? Al alumno que me explica la siguiente situación, ¿ya? A ver, mejor dicho, lo voy a preguntar. Si no lo sabe, normal, lo dice, queda pendiente su nota, ¿ya? A ver, ¿quién es Cruces Terrones? Grace Cruces. Buenos días. ¿Me escuchas, Grace? ¿Me escucha? Tu audio está bajo, ¿ya? No hay problema, no hay problema. A ver, Mancilla Romero. Mancilla. Sí, profesor, ¿me escucha? Mancilla Harold. Buenos días. Profesor, Buenos días. buenos días. Buenos días. Sí, Buenos días. buenos días. Ya. ¿Escucha? A ver, ¿me escuchas, no? Ya, te voy a hacer la pregunta. Si no puedes analizar, normal, ¿ya? Porque estas son preguntas ya de interacción. Entonces, la interacción a veces necesita un razonamiento, ¿no? O de repente consultar con alguien, etcétera. Pero la voy a lanzar porque la gente de saco es bien rápido. A ver, dime, cuando tú vas al cine, ¿te has dado cuenta que la entrada tiene un precio, obvio, pero cuando vas a la confitería, la cancha te cuesta más? Sí. ¿O no pasa eso? Eso pasa en todos los cines. Tú vas al Cineplanet de Megaplaza y te cuesta la entrada, ponte 18 soles, y cuando vas a la confitería, la cajita de cancha con tu gaseosa te sale como a 30 soles. Y todavía recargable, ¿no? Te dicen recargable, como para que más o menos sabes que no vas a terminarte esa caja y te cuesta 30. Y tú dices, al final la cancha me resultó más cara que la entrada. ¿Por qué pasa eso? ¿Tienes alguna explicación usando la teoría que hemos hecho? Normal, porque esta pregunta ya es más complicada. Ya, hijo, gracias, gracias. No. A ver, Capillo, te subo 2 puntos, llegas a 20, ¿ah? Antes te puse 18. A ver, Capillo, Cristian, prende tu micro. ¿Ya me escuchas, Profesor, ¿me Capillo? escucha? Ya, yo sí te escucho. Sí, A ver, un ya. poco. La misma pregunta que le hice a tu compañero. ¿Por qué en los cines hay esa diferencia de precios? Puede ser porque en el cine la entrada no es solamente que una persona asiste, sino es un grupo, una masa bastante amplia. Por tanto, como hay bastantes personas que asisten al cine, el precio sería menor. Pero en la producción de cancha se utiliza, digamos, otros insumos que pueden requerir mayor material. Y aparte de eso, también vendría a ser que en los lugares que venden la cancha también pagan un alquiler, no necesariamente tienen que estar vinculados al cine mismo. Claro, o sea, el cine ofrece la película para 90, 100 personas, depende de la capacidad. Pero cuando compras la cancha, el hot dog, la golosina, es individual, ¿no? O sea, es costo marginal, pues, ¿no? Por eso que tú has visto que en las cevicherías hay menú marino y hay plato a la carta. Y el plato a la carta, el ceviche a la carta cuesta más que el ceviche, que es pura cebolla, en un menú, ¿verdad? Muy bien, gracias. Ya te subí a 20, no te preocupes. Sí, porque tienen... Sí. Uh-huh. Ya, hijita, gracias. Tienes 20, no te preocupes, ¿ya? Gracias, gracias. A ver, ya está. A ver, vamos a la pregunta 1, práctica dirigida número 3, ¿ya? Dice, completar los espacios en blanco, ¿ya? A ver, dice, son aquellos, ahí tenemos que armar ese rompecabezas, allá, pones así, ¿ya? Costos fijos, acá, ¿correcto? Pones ahí, costos fijos. Ahí, costos fijos son aquellos gastos, acá, son aquellos gastos independientes del volumen de producción. ¿Ya? Repito, costos fijos son aquellos gastos
independientes del volumen de producción, ¿ya? Ahí, independientes del volumen de producción. Ahí lo vas copando, ¿ya? A ver, vamos a la pregunta número 4, ¿ya? La 2 y la 3 quedan para ustedes. Tenemos que resolver más la parte de las preguntas porque estamos ya preparándolos para lo que es un examen de admisión en el futuro. A ver, la pregunta 4 dice, es el costo fijo por unidad producida. Luego dice el costo variable por unidad producida. Luego dice el costo por unidad producida, se supone a nivel total. Y es el costo adicional en el que se incurre para producir una unidad más del producto. Lo acabo de explicar. A ver, el costo fijo medio sería la A, ¿está bien? El costo marginal, ¿ya? Sería la D. Cuadra la definición. El costo medio sería la C. Acá pone C. Y el costo variable medio sería, bueno, el que queda, pues la B, ¿ya? Ya estamos con eso definiendo cada uno de los costos, ¿ya? A ver, la pregunta número 5, relacionar. De ahí pasamos a verdadero o falso y luego las de objetivas, ¿ya? Se usa para la determinación de los precios y la producción óptima de la empresa. Lógico, pues ahí está el costo medio, ¿ya? En este caso serían los costos unitarios, ¿ya? Acá A sería en esta parte, ¿ya? Costos unitarios. Dice, suma entre costo fijo y costo variable sería costo total. Acá sería la B. Cociente de costo fijo entre producción. Uy, facilita. Costo fijo medio. Y cociente de costo variable entre producción sería costo variable medio. ¿Ya? A ver, las que estas son más bonitas porque estas son para negar una producción. ¿Ya? A ver, dice ahí, coloque verdadero o falso. La primera dice costo fijo, ¿ya? Costo fijo, dice, son aquellos costos independientes del volumen de producción, ¿ya? Costos fijos son aquellos costos independientes del volumen de producción. ¿Ya? Entonces, es evidente que cuando uno menciona el costo fijo son aquellos costos independientes del volumen de producción, evidentemente estamos planteando que esto representa algo netamente verdadero, ¿verdad? Van a ser costos verdaderos. Ya, el resto ya quedaría para que ustedes puedan ya desarrollar la idea del costo, ¿ya? Bien. Ya, ahí está. Muchachos, más bien la tarea va a ser la siguiente, ¿ya? Por favor, la tarea la tienen que presentar el día jueves, ¿ya? Ya no el miércoles, sino el jueves a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, ¿ya? Jueves de 5 a 9. ¿Cuál va a ser la tarea? Anoten ahí, por favor, ¿ya? El texto de la tarea. ¿Cuáles son los usos, ¿ya? Anoten ahí cuáles son los usos del costo marginal, ¿ya? ¿Cuáles son los usos que va a tener el costo marginal? ¿Ya? Usos que va a tener el costo marginal. ¿Ya listo? Lo resumen máximo en una media cara aproximadamente, ¿ya? Lo importante es que se llegue a ese contenido, ¿ya? A ver, antes de terminar, vamos a un pequeño repasito así, de paso que también vamos a determinar su uso para la aplicación de lo que hemos aprendido el día de hoy. Dime, Elvis, Rodas.
Elvis No, Rodas. nada, profe. No, nada, profe, me he equivocado. Ya listo, no hay problema, ¿ya? Bien, muchachos, entonces, por favor, nos vemos la siguiente clase. No se olviden, ya, la tarea se presenta de 5 a 9 los días jueves, ¿ya? Hasta luego, muchachos, despídanse, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. No, profe. Gracias por la clase. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego, maestro. Profe. Hasta luego, maestro. Ya.